Buenas noches. El día de hoy me ha tocado exponernos en una revisión sobre quiste hiatídico hepático. Bueno, para empezar, esta enfermedad es una zoonosis, una infección humana por una ingesta de ancesto, el cual dentro del sistema digestivo va a liberar la oncoesfera, ¿no? La cual va a pasar a través de la mucosa intestinal, penetrando por la pared intestinal, ingresando al sistema porta. Y de acá el sistema porta es que va a haber la diseminación hematógena, ¿no? Por lo que es más frecuente la diseminación a nivel de hígado, alcanzando aproximadamente un 70-80% en frecuencia. Luego tenemos en menor porcentaje diseminación, quistes hidatídicos pulmonares, en menor cantidad cerebro o hasta hueso, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad crónica. Aproximadamente el 80% de los casos se manifiesta como un quiste solitario, un decrecimiento lento de 1 a 30 milímetros por año, posibilidad de multiplicarse dentro del quiste, como vamos a ver más adelante, formar quistes secundarios o hijos. El cuerpo va a reaccionar aislando esta tumoración, formando una cápsula, un periquiste. Y bueno, por mecanismos de compresión, con mecanismos mecánicos es que esta lesión viene a atrofiar o a comprimir los órganos que se encuentran alrededor, ¿no? Asimismo, su crecimiento puede condicionar a alguna fístula, alguna fisura del parénquima circundante. Hablamos netamente del el tejido hepático, puede generar una fisura diseminándose, logrando diseminarse por la sangre o a través de la vía biliar, ¿no? Formando lo que se conoce como los quistes biliares, ¿no? El cual es muy importante reconocerlo porque también nos va a tomar una importancia al momento de decidir el manejo, sobre todo el manejo quirúrgico. Dentro de los síntomas, como había mencionado, simplemente son síntomas muy generales, producto del efecto mecánico debido a que el cuerpo llega a encapsularlo, ¿no? Por compresión, por obstrucción o desplazamiento, que es lo más común, malestar, pérdida de peso por la compresión y disminución del parénquima hepático funcional, dolor abdominal, producto de la compresión, llenura precoz, ictericia obstructiva también, ¿no? Debido por la compresión. O puede ser ictericia obstructiva debido a la complicación de esta, ¿no? Que es diseminación del quiste a través de la vía biliar. Como pueden ver en este cuadro es de un artículo que encontré de una revisión de casos, en el cual mencionaban que el dolor abdominal viene a ser un 50% el síntoma más común. Menos común tenemos una evolución rara, que es la ruptura espontánea, ¿no? Que va a generar un derramamiento del peritoneo y producir una crisis anafiláctica. El diagnóstico principalmente se hace a través de imágenes y a través del estudio serológico. El Western Blot aproximadamente tiene un 90 y un 90% tanto de especificidad como de sensibilidad. Si hablamos de tomografía, es importante la tomografía para el manejo quirúrgico, la ecografía para la clasificación de Garvey o la clasificación de la OMS. Bueno, tanto el estudio imaginológico es de vital importancia para el manejo quirúrgico porque nos va a identificar en qué segmento está, las dimensiones, si es que es posible drenarlo de manera percutánea, de manera conservadora. La resonancia magnética, la CEPRE, para evaluar la vía biliar, para evaluar si es que hay alteración tanto del sistema venoso como la vía biliar, ¿no? La CEPRE para descartar que hayan quistes en la misma vía biliar por producto de una fístula. Esta es la clasificación de Garvey que se usaba antes del 2000, en la cual tenía 5 estadios. El estadio 1 es donde se evidenciaba un quiste simple, homogéneo, con la pared de la vesícula pegada a la cápsula. En la 2, en la clasificación 2, en la cual la cápsula se desliga. En la 3, donde existen múltiples vesículas, el signo de camalote. En la clasificación 4, en la cual ya empieza a haber una calcificación, pero una calcificación mínima. En la 5, donde se evidencia mayor tejido calcificado, ¿no? La OMS, como mencioné, agrega un estadio que es el estadio, digamos, 0, en el cual existe una duda de si es que es o no
un quiste hidatídico. Y cambia la clasificación para la clasificación de la OMS. El estadio 3 es el estadio 2 y el estadio 2 es el estadio 3. El tratamiento, existen diferentes manejos, desde el manejo conservador, manejo médico, hasta el manejo percutáneo, el manejo endoscópico, el manejo laparoscópico, el manejo de cirugía abierta. ¿Cuál es el fin de esto? Parar la enfermedad, evitar la progresión y la prevención de las complicaciones. Más común, lo que se suele usar, más conocido, la laparoscopía y el manejo percutáneo sobre la cirugía abierta. La OMS refiere que mientras menos invasivo es, se recomienda mejor, porque va a traer mejores beneficios a la larga al paciente, ¿no? Menor estadía, menor complicación, aunque también la morbilidad va a variar, y eso lo voy a mencionar más adelante. Cuando hablamos de cirugía laparoscópica o percutánea mínimamente invasivos, el objetivo es inactivar el contenido infeccioso, prevenir la salida del contenido de los quistes, evacuar todo elemento viable y manejar la cavidad residual, ya que estos tratamientos se llaman conservadores porque van a conservar la cavidad que se ha formado por el quiste. Por eso es que se van a usar diferentes métodos para manejar esa cavidad, que de no ser manejada correctamente, pues va a traer consecuencias, ¿no? Muy diferente a lo que es la periquistectomía radical, que es un manejo más, digamos así, más radical, más agresivo, en el cual no solamente se va a eliminar el quiste, sino también se va a reseccionar tejido hepático sano, aproximadamente 2 centímetros de borde, con el fin de dejar bordes flexibles sin una cavidad residual que pueda complicarse más adelante. Se ha visto que tanto el manejo quirúrgico como el manejo, el manejo conservador como el manejo radical, si hablamos de mortalidad, la mortalidad es igual. Si hablamos de morbilidad, el manejo más radical va a tener menor morbilidad que el manejo más conservador. En un consenso que se hizo de la OMS en el 2010, un consenso de expertos, clasificaron, ¿no?, los estadios y los probables manejos, ¿no? Cuando hablamos de un estadio inicial, un estadio 1, donde es menos de 5 centímetros, se puede usar el manejo médico. Menos de 5 centímetros, estadio 2 a 3, se puede usar manejo conservador, como es el PAIR, percutáneo, y asociado al manejo con manejo médico. Cuando hablamos más de 5 centímetros, ya es posible el manejo laparoscópico, el manejo quirúrgico. Cuando hablamos de estadios 4 a 5, lo ideal es, como es un quiste que ya está, digamos, calcificándose, ya no es viable, esperar y observar, o en todo caso el manejo quirúrgico, que vendría a ser el manejo más radical, la periquistectomía, pero no en todos los casos. Si es que el paciente está asintomático, pues se deja ir, ¿no? Voy a hablar de cada uno de los manejos. Este es el mismo cuadro, más resumido. Antes de hablar con el manejo quirúrgico, voy a hablar un poco sobre el manejo médico. El manejo médico, específicamente con los benzimidazólicos, a la cabeza está el albendazol, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por día, o 400 miligramos cada 12 horas luego de la comida, en un tiempo aproximado de como mínimo 3 meses hasta 6 meses. El manejo médico se puede extender. Se usa, como mencioné antes, en pacientes en los cuales el manejo quirúrgico está contraindicado debido al estado del paciente. Pacientes que rechazan los manejos invasivos, ¿no? Pero está asociado con una baja curación, a diferencia del manejo quirúrgico, una curación de aproximadamente el 60% del total de los pacientes, muy diferente al manejo invasivo, el cual puede llegar a alcanzar 80, 90 o hasta la cura total. Bueno, luego de eso tenemos el PAIR, que viene a ser un acrónimo de punción, aspiración, instilación y reaspiración, ¿no? Indicado en pacientes inoperables, aquellos que rechazan la cirugía, quistes, como había mencionado, menos de 5 centímetros de diámetro. En caso de recaídas después de una cirugía, falla el manejo médico. Siempre tiene que ser asociado a los benzimidazólicos.
es importante que nosotros estudiemos, como mencioné anteriormente, antes de decidir el manejo quirúrgico o el manejo especializado, tenemos que nosotros conocer, estudiar bien el quiste, descartar en ese caso, por ejemplo, que haya un quiste biliar, una comunicación biliar entre el quiste y el parénquima hepático. Como había mencionado, primero se punza, luego se aspira parte del contenido y luego se instila un agente escolicida, que puede ser iodopovidona, puede ser alcohol, puede ser solución hipertónica al 30, al 20, al 10%. Estos solutos estas soluciones se instilan y se dejan desde 15, 20, una hora hasta un día dentro del quiste. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un quiste biliar, una fístula, sospechamos que hay una fístula, entonces estas soluciones escolicidas van a pasar por la vía biliar y prácticamente van a destruir el tejido generando una cirrosis biliar, ¿no? En mujeres embarazadas con quistes sintomáticos y niños menores de 3 años por ser lo menos invasivo, ¿no? En pacientes gestantes se evita todo manejo cirugía abierta. Y bueno, sobre todo en pacientes gestantes en los cuales el benzimidazol puede producir algún efecto en el bebé, ¿no? Bueno, y se punzan, se hace a través de la piel, a través del parénquima hepático con un catéter y se va a ir aspirando, ¿no? Acá tenemos una imagen en la cual se evidencia el manejo, la punción correcta, ¿no? La punción debe realizarse sobre tejido hepático sano. No se debe hacer sobre la pared que está expuesta a la superficie. No es como en la cirugía laparoscópica. Debido a que si nosotros realizamos una punción, hablando netamente del PAIR, sobre la pared que está expuesta a la cavidad peritoneal, existe el riesgo de diseminación, ¿no? Que no se pueda aspirar del todo y pues generemos una anafilaxia en el paciente o una cura ineficaz. Por eso es que la punción debe hacerse sobre parénquima hepático para evitar esa diseminación. Luego tenemos el manejo laparoscópico, el más común, el que se suele realizar, que hemos visto en el hospital, ¿no? El manejo, prácticamente lo que se menciona, lo que se conoce como el destechamiento, ¿no? Menor tiempo hospitalario, reducción del dolor posoperatorio, menor complicaciones, se hace con un tubo de succión de 10 milímetros. Es prácticamente similar al PAIR, ¿no? Pero más controlado, debido a que al momento de nosotros hacer la aspiración vamos a preparar el lecho de trabajo colocando gasas húmedas con desinfectante para evitar que si es que hay una diseminación, esta sea lo menor posible. Punción y aspiración del contenido para reducir la presión, instilamos un agente escolicida y volvemos a reaspirar. Y bueno, luego de esto, se va a proceder al manejo de la cavidad residual, que voy a mencionarlo más adelante. El manejo por laparoscopia, por el manejo laparoscópico, como había mencionado, es un manejo conservador. No vamos a resecar tejido hepático sano, solamente vamos a sacar las membranas, se va a quedar prácticamente parte de la cápsula en el tejido hepático, por lo cual puede condicionar a una recidiva de este quiste. Ahora tenemos el manejo quirúrgico, la cirugía abierta, específicamente vamos a hablar sobre el destechamiento a través de la cirugía abierta. Igual, el paciente se va a colocar en decúbito supino, se va a realizar un acceso por vía subcostal derecha. En caso de que pensemos o tengamos la sospecha de que existe una fístula o una comunicación con la pared con la cavidad torácica, un quiste, una fístula quisto bronquial, ¿no? El acceso tendrá que hacerse también a través del tórax, ¿no? Con una toracotomía. La prevención de la contaminación peritoneal se realiza igual, rodeando el campo quirúrgico con gasas o compresas embebidas de solución escolicida. Lo que se recomienda es que hayan dos tipos de aspiradores. Estos aspiradores tienen que ser
transparentes para evidenciar nosotros la característica del líquido, ¿no? Si es que es un color como agua de roca o es un color amarillento, si es que es un color, un tinte medio ictérico, vamos a pensar que hay un tipo de fístula biliar. Acá tenemos el manejo el abordaje quirúrgico abierto, ¿no? En el cual se abre la cavidad, se instila, se retira parte de la membrana y bueno, se va a dejar vamos a dejar la cavidad residual. El destechamiento, como había mencionado, su nombre se le conoce como resección de la cúpula visible. A diferencia del PAIR, en el manejo de la resección de la cúpula visible, nosotros vamos a abordar el quiste hiatídico por la membrana que se ve expuesta hacia la cavidad peritoneal. Existe menos riesgo, como dije, que el PAIR, porque nosotros vamos a preparar ya la zona, vamos a colocar compresas, evitando que este líquido se disemine. Eh, También la resección de la cúpula visible se puede hacer más o menos en quistes que se encuentran hasta un máximo de 2 centímetros de profundidad del parénquima hepático. Bueno, vamos a resecar la cubierta del periquiste que sobresale de la superficie hepática. No implica efectuar maniobras sobre el parénquima hepático sano. Hemostasia y bilestasia de los bordes de la cavidad residual se realizan mediante una sutura continua o con puntos sueltos de hilo de reabsorción lenta. En caso de que, por ejemplo, nosotros encontremos una fístula, esta puede ser reparada en el momento a través de una sutura simple. Cuando nosotros evidenciamos que al momento de salir el quiste, la coloración, el contenido del quiste, la coloración es ictérica, nosotros tenemos que identificar el punto de conexión entre el quiste y la fístula biliar, ya sea colocando gasas sobre el interior del quiste y luego revisando la gasa, evidenciando más o menos por qué lado es que se ha teñido de esa coloración ictérica o simplemente por inspección directa, ¿no? Y esta puede ser suturada. Como es una resección prácticamente solo de la cúpula, como había mencionado, va a existir la permanencia de la cavidad. Entonces, esta cavidad va a ser manejada de diferentes formas para evitar que se vuelva a formar la colección. Lo que usualmente se realiza en el hospital, hemos visto, es la colocación de drenajes, tanto drenaje tubular como drenaje laminar, ¿no? Un drenaje mixto. Pero existen también otras técnicas como la aumentoplastía, el capitonaje, que voy a mencionar más adelante. Esta prácticamente viene a ser la resección de la cúpula visible, ¿no? Se reseca la cúpula y como vemos, se queda prácticamente la cavidad residual. Y esta de acá va a seguir segregando, tiende a volver a rellenarse, digamos así, por lo cual es necesario algún tipo de evacuación de este material. Lo ideal en estos casos es suturar los bordes para evitar algún tipo de sangrado, algún tipo de persistencia de flujo a nivel de la cavidad. Y por último vamos a tener la periquistectomía, que es el manejo más radical. Se le llama periquistectomía porque no solamente sacamos el quiste, sino vamos a sacar la cápsula y también asociado a un parénquima hepático sano. Este manejo, como es muy radical, el paciente tiene que ir preparado. El manejo médico es necesario con albendazol de la dosis, como dije, 10 a 14 miligramos por kilo por día. El tiempo depende. He visto literatura que menciona que puede ser un mes, hasta incluso 3 meses antes del manejo quirúrgico, hasta igual un mes o 3 meses después del manejo quirúrgico. En la periquistectomía vamos a sacar prácticamente todo el quiste. Es una erradicación completa del parásito, previniendo el derramamiento intrasob del contenido, porque el quiste no se llega a abrir. Remoción del quiste en bloque, ¿no? Incluyendo todas sus capas.
Este vendría a ser, ¿no?, la periquistectomía. Antes del abordaje, lo que se realiza es una sutura en los bordes del quiste con el fin de tener un punto de apoyo para la resección con cauterio alrededor del parénquima hepático sano. Esto nos va a permitir, conforme nosotros vamos disecando, evidenciar algún tipo de fístula. Como pueden ver en la imagen, el quiste sale prácticamente completo, sale lleno, y evitando así que haya algún tipo de exposición de la cavidad, a la cavidad abdominal de contenido quístico. El margen es un margen oncológico el que se indica aproximadamente 2 centímetros de tejido hepático sano. Se va a incidir en la cápsula con electrocauterio, coagulación de los vasos a través de coagulación bipolar, clips o seda. Lo ideal es una hidrosección con el fin de no lacerar mucho el tejido hepático. Vamos a identificar los conductos biliares. Si es que nosotros vemos que existe una comunicación del quiste con el tejido, con la vía biliar, en ese momento pues se suturará. Coagulación del parénquima con gas de argón o tópicos de fibrino. Y como mencioné, obligatorio estar asociado a los benzimidazólicos posoperatorios. A diferencia de los otros métodos anteriormente mencionados, nosotros podemos ver acá en la imagen que el tejido hepático va a quedar prácticamente libre, la cavidad va a tener bordes flexibles y no va a haber ningún tipo de posibilidad de que dicha cavidad hepática vuelva a coleccionarse, porque ya no va a haber una cavidad como tal. Prácticamente la cavidad se saca. Y esto va a prevenir complicaciones futuras. Ya no va a ser necesario el uso de la aumentoplastía, no va a ser necesario el capitonaje, el uso de algún tipo de drenaje. Como mencionaba, ¿no? Tiene la ventaja de resecar la cavidad residual, lo que suprime las complicaciones sépticas y biliares. Por eso que la morbilidad de una periquistectomía es muy baja. Pero, ¿cuál es el problema? Si la periquistectomía es un manejo, digamos, muy eficaz, ¿por qué no es el manejo de elección? Es un manejo muy, como he mencionado, es un manejo muy radical, muy agresivo. Complicaciones hematógenas, complicaciones como el sangrado son muy frecuentes. Entonces, se suele realizar, pero no en todos los pacientes. Se suele realizar en quistes únicos, en quistes en los cuales son de fácil acceso, o quistes prácticamente calcificados, estadios de Garvey 4 y 5, en los cuales las paredes van a estar tan duras que va a ser imposible de manera laparoscópica o por el destechamiento poder acceder a ellas, ¿no? Entonces, por eso se prefiere la periquistectomía, para resecarlo todo en bloque. Entonces, por eso es que la periquistectomía se realiza solamente en quistes hepáticos pequeños, accesibles, con parénquima grueso calcificado, en la cual debe intentarse siempre que exista una cavidad residual suspendida o de pared gruesa, aunque sea incompleta, porque se ha visto que cavidades residuales que quedan suspendidas tienen mayor riesgo de infectarse. Ahora, lo más radical que la periquistectomía está el trasplante hepático, que igual no es lo más recomendable. El trasplante hepático solamente se puede indicar en pacientes en los cuales el parénquima hepático ya está disfuncional, una insuficiencia hepática severa, una cirrosis biliar secundaria, un síndrome de Buchiari o colangitis recurrente potencialmente mortal, o una incapacidad para una resección hepática radical. No se recomienda tanto porque si nosotros hablamos de un paciente con una enfermedad quística hepática, significa que el foco hepático no es primario, es secundario. Entonces, al nosotros realizar un trasplante, vamos al paciente a someterlo a una inmunosupresión. Entonces, esta inmunosupresión va a generarle un aumento en las recidivas. Ahora, aparte de eso, tenemos un manejo, volviendo a lo menos invasivo, un manejo endoscópico o percutáneo, ¿no?
Si la cirugía es de alto riesgo, la resección total no es segura, indicado en abscesos hepáticos debidos a bacterias, diftericia, debido a obstrucción del conducto biliar, con o sin colangitis, trombosis hepática o de la vena porta, en la cual la cirugía prácticamente es muy riesgosa. Este manejo, por ser muy poco controlado, tiene alto riesgo de diseminación. Si el paciente no puede llevar un manejo médico, prácticamente está contraindicado, porque al nosotros punzar, digamos, sin controlar el ambiente, pues hay un alto riesgo de que pues, el paciente genere una recidiva, ¿no? Ahora, manejo médico versus el manejo quirúrgico. A pesar de que el manejo médico eh, se ha evidenciado que no tiene mucho efecto, se sigue usando. ¿Pero por qué se sigue usando? Se sigue usando porque existen contraindicaciones para el manejo quirúrgico. Por ejemplo, lesiones generalizadas, edad avanzada del paciente, embarazo, comorbilidades, quistes múltiples de difícil acceso, quistes hepáticos, calcificados o rechazo del paciente a la cirugía. Como había mencionado anteriormente, solo el manejo quirúrgico, el manejo médico está asociado a un 60% de cura. No se elimina totalmente el quiste, pero si asociamos el manejo médico con el manejo quirúrgico, ya sea manejo conservador o manejo radical, el índice de cura aumenta mayor a 90%. Ahora, manejo radical versus el manejo conservador. Lo que había mencionado anteriormente, cuando usamos la periquistectomía más la resección hepática versus la quistectomía más esterilización, lo que viene a ser el PAIR o incluso el manejo laparoscópico dejando la parte del quiste dentro del parénquima hepático, ¿no? Ambos son igual de seguros y de efectivos. La mortalidad, como había mencionado, es la misma, pero el cambio viene en la morbilidad. En esta revisión que evaluaba tanto el manejo radical versus los manejos conservadores, se evidenció que la morbilidad en el manejo conservador era mayor que en el manejo radical, encontrándose valores de un 11% versus un 3%, hasta 24 a un 3%. Y este tipo de, esta morbilidad se debía a fístulas biliares, recidiva de la cavidad, recurrencia, o supuración de la misma cavidad, una infección de la cavidad residual. Por lo que había mencionado anteriormente, la periquistectomía no me deja esa cavidad residual y me va a permitir una mejor evolución de mi paciente. Eh, en este artículo que les mencionaba, teníamos el grupo A, en el cual eran pacientes con un manejo radical versus un manejo conservador, quirúrgico, ¿no? El grupo A versus el grupo B, evidenciándose la morbilidad dentro de la cirugía radical en un 3% versus un 3% versus en el manejo conservador un 11%. Complicaciones como peritonitis biliar, fístulas biliar, absceso en la cavidad, infección una ISO, neumonía, bueno, esto ya es prácticamente propio de la problema respiratorio, ¿no? Pero en conclusión, la mortalidad prácticamente viene a ser la misma, pero la morbilidad o la recurrencia en los pacientes difiere bastante. La mortalidad, como mencioné, no significativa. Ahora, manejo PAIR o el manejo quirúrgico. ¿Cuándo nosotros o cuál es mejor? Se ha evidenciado que el manejo PAIR asociado al manejo médico es igual de eficiente que el manejo quirúrgico, siempre y cuando hablemos nosotros de un manejo quirúrgico conservador, ¿no? Un manejo como el destechamiento. Pero a diferencia del manejo quirúrgico, en el PAIR vamos a evidenciar una reducción de la estancia hospitalaria, menor índice de complicaciones o de mortalidad, ¿no? Por ser un manejo menos invasivo. En este metaanálisis se estudiaron pacientes manejados solamente con manejo quirúrgico, con la solución escolicida, hipertónicos o asociados tanto manejo médico como con manejo quirúrgico. No fue un estudio muy
igual, ¿no? Entre los pacientes que fueron estudiados. Ahora, vamos a hablar sobre las complicaciones post manejo del quiste hidatídico hepático. Las complicaciones van a verse relacionadas mucho con la edad, ¿no? Un paciente con una edad mayor de 40 años, el tamaño del quiste más de 10 centímetros, porque va a condicionar a mayor riesgo de una diseminación o una resección incompleta. Número de los quistes, más de 3, o cirugía conservadora, ¿no? O el alto riesgo del manejo. Alto riesgo de comunicación o fístula biliar vamos a tener en pacientes cuyo diámetro mayor a 7.5 centímetros presentan su quiste hidatídico, ¿no? Mayor de 7.5 centímetros, nosotros ya debemos sospechar algún tipo de comunicación, ¿no? Y esto está representado con una sensibilidad y una especificidad del 73 y 79% respectivamente. Bueno, en el manejo, la colecistectomía puede realizarse siempre y cuando el quiste esté asociado o muy cerca al lecho vesicular. La migración del material hidatídico a las vías biliares obliga a hacer una coledocotomía, una extracción de las vesículas hijas y restos de la membrana, porque a la larga nos van a producir un síndrome, una obstrucción biliar, ¿no? Una coledocoscopía más un drenaje biliar con un drenaje tipo Kerr. ¿Cómo prevenimos nosotros las complicaciones? Si hablamos específicamente de la cavidad residual, existen varios métodos para eliminar esta cavidad parcialmente. El principal, bueno, el que más común es la aumentoplastía, la introflexión, el capitonaje, el drenaje biliar externo o una colocación de un material sintético de fibrina, ¿no? Acá tenemos una imagen donde más o menos representa cada uno. Lo ideal en todo paciente en el cual se le hace un destechamiento, como había mencionado anteriormente, es suturar los bordes para evitar un sangrado. Luego tenemos un cierre simple de la cavidad con sutura. Luego tenemos la introflexión, que consiste en invertir los bordes del quiste con el fin de llenar el quiste con parte de tejido hepático, ¿no? Y suturarlo por los bordes. Luego tenemos el aplanamiento de los bordes, con el fin, como mencionaba, eliminar la cavidad residual, o el capitonaje, que consiste en suturar los bordes laterales internos de la cavidad residual con el fin de cerrarlo. Estos métodos pueden usarse, pero no siempre. Cuando nosotros tenemos unas paredes muy calcificadas o muy duras, es imposible o va a ser muy difícil la sutura. Por lo cual, mientras más avanzado va a ser el estadio del quiste, el manejo conservador va a ser menos recomendado, porque va a hacer o va a favorecer la recidiva de la cavidad residual. Esta es la aumentoplastía. La aumentoplastía consiste en hacer un pedículo de Epiplon, generalmente del colon transverso, y rellenar la cavidad residual con Epiplon, ¿no? A través de una sutura reabsorbible. La aumentoplastía está relacionada con mejor evolución del paciente, ya que no estamos introduciendo un agente extraño, un cuerpo extraño, como es un tubo de drenaje, que puede servir como una vía ascendente para infección por microorganismos. El Epiplon es un tejido absorbible, y y es altamente efectivo en cavidades en las cuales se encuentran en orificios superiores, ¿no? En el cual va a ser imposible que el drenaje por gravedad se realice, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un quiste a nivel de la cara superior, la cara superior del hígado, en el cual, si nosotros lo dejamos así, por más de que dejemos un drenaje, por gravedad, esta cavidad va a tender a emposarse, y el drenaje externo va a ser imposible.
pero con el epiplon, insertando el epiplon dentro de la cavidad, esto lo va a absorber y va a hacer que exista menos riesgo de que esta cavidad se vuelva a llenar. Otro caso asociado a una aumentoplastía con un drenaje externo. La aumentoplastía, como había mencionado, es útil en quistes superiores, ¿no? Con el fin de rellenar la cavidad. No se recomienda tanto en pacientes delgados, no porque tenga algún tipo de... Los pacientes delgados tengan algún tipo de complicación o características con su aumento, sino que al ser pacientes más delgados, el aumento va a ser de menor cantidad y digamos que no va a ser tan redundante y va a quedar muy tenso. Entonces, prácticamente el llenado no va a ser el correcto. El drenaje externo, como había mencionado, tiene un elevado índice de complicaciones, sobre todo en la cavidad residual, como abscesos, fístula biliar, versus la aumentoplastía o el capitonaje. Si nosotros tenemos una fístula biliar, la aumentoplastía va a ayudar a la absorción y a cerrar esa cavidad, porque es tejido prácticamente que se fibrosa y tapona la cavidad, o el capitonaje, que prácticamente cierra las paredes elimina por completo la cavidad residual. En los estudios se ha visto que la aumentoplastía presenta menor índice de complicaciones y menor estancia hospitalaria que la introflexión. Y asimismo, la fibra sintética, la fibrina sintética no ha demostrado mayores resultados significativos versus la aumentoplastía o el resto de técnicas, ¿no? Este es un estudio que se realizó en el cual se estudiaban 72 pacientes al azar, asociándose al Vendasol por 12 meses, y antes y después de la cirugía versus una cirugía directa. Y se evidenció cómo evolucionaba el paciente y las complicaciones, ¿no? Detectándose que los pacientes asociados a manejo médico presentaron una menor tasa de morbilidad a diferencia del manejo quirúrgico aislado. Este es el grupo A. El grupo B, donde se evidencian los tipos de quistes hidratídicos según la clasificación de Garvey. Bueno, igual, comparándose los tipos la cantidad, perdón, de pacientes y el seguimiento, ¿no? Pacientes con manejo médico y pacientes con manejo quirúrgico. Ahora, otra complicación es la ruptura del quiste y la conexión de esta a un canal biliar. Se dice que es una complicación es la complicación más común, pero aún así no se suele ver porque, digamos, los quistes, al ser lesiones aisladas, difícilmente se comunican, pero si hablamos de manera general, ¿cuál es la complicación de este quiste que más aparece? Es la comunicación con el canal biliar. Estos pacientes, al existir una lesión anatómica, el manejo médico va a estar contraindicado porque tienden a obstrucción biliar. El principal signo es la presencia de bilis en líquido quístico o la determinación del conducto biliar abierto al ojo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, hacemos el PAIR, es indispensable que nosotros examinemos la coloración del líquido, porque si es una coloración ictérica, tipo biliosa, no se va a proceder a la instilación, por lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, es importante detectar la fístula al momento del manejo. Entonces, cuando nosotros identificamos, pueden ser comunicaciones ya sea por un borde lateral del canal biliar o un borde terminal. Cuando es un borde terminal, la literatura menciona que es una sutura con seda, pero si es lateral, con Vicryl, reabsorbible. Después de esto, vamos a evaluar el conducto biliar, el canal biliar, y es necesario, es imprescindible en nosotros, al realizarle una coledocotomía, hacerle una colangiografía intraoperatoria
a través de una colocación de un Drenker, ¿no? Y evaluar la vía biliar con el fin de descartar contenido quístico dentro de esta vía. Como había mencionado, factores de riesgo para que exista una comunicación con el canal biliar: quistes multivesiculares, antecedentes de colangitis, quistes múltiples, quistes centrales que ocupan varios segmentos. Segmento 1, 3, el 4B, el 5 y el 6. Material hidatídico en el árbol biliar, aire en el quiste, presencia de síntomas de larga data. Si nosotros tenemos o sospechamos de que hay una fuga biliar posoperatoria, por ejemplo, si le colocamos un drenaje tubular y evidenciamos que por el drenaje tubular el gasto no es transparente, sino es ictérico, pues se realizará una CEPRE, ¿no? Más una esfinterotomía, más colocación de un stent intrabiliar por vía percutánea o por vía endoscópica, con el fin de disminuir la presión en el canal biliar para así lograr un cierre espontáneo de esta lesión. Otro manejo de este tipo de comunicaciones es el drenaje interno transfistuloso por el esfínter de Oddi, el cual va a consistir en realizar el drenaje de la colección o del quiste que vaya principalmente por la vía intestinal. Como mencionaba, un drenaje natural de la cavidad residual a través de un drenaje interno transfistuloso, ¿no? De la vía biliar. La cavidad residual, una vez limpiada, se va de forma minuciosa, se va a tender a cerrar herméticamente con hilos reabsorbibles, pero dejando la cavidad, dejando la comunicación biliar visible. Acá tengo una imagen para que se pueda explicar mejor, ¿no? Tenemos aquí el paciente con una fístula biliar. Lo que se hace luego de evacuar la zona es primero permeabilizar, sondear, logrando que esta comunicación sea permeable. Luego nosotros vamos a suturar la cápsula y lo vamos a dejar prácticamente cerrada y con el drain care. ¿Para qué? Para evidenciar que la colección o el contenido logre salir de manera espontánea por la vía biliar a través de una colangiografía. Entonces, luego del manejo postquirúrgico, más o menos a los 10 días, se recomienda realizar otra colangiografía control para evidenciar los volúmenes o el volumen de la cavidad residual. Y vamos a ver cómo poco a poco esta cavidad va disminuyendo su volumen. Acá tenemos una colangiografía. Este es al momento en el posoperatorio inmediato y este es luego de los 10 días, 2 a 3 semanas, perdón. Entonces, la evolución natural de este quiste dejando la vía biliar permeable con un dren tubular es que el drenaje o digamos la colección va a ir drenando espontáneamente por la vía biliar y saliendo hacia la vía, hacia la cavidad intestinal, ¿no? Y esto por un proceso de fibrosis, la cavidad residual poco a poco va a ir disminuyendo su volumen, va a ir prácticamente reabsorbiéndose la cavidad, cerrándose espontáneamente, ya que le estamos dejando un drenaje natural. Ahora, para terminar, el control de los pacientes es variado. Algunos dicen que el manejo postquirúrgico, los controles deben ser hasta los 2, 3 años, guiados por tomografía, por el riesgo de recidiva, ¿no? Asociado al manejo médico. Determinación de los niveles sanguíneos de sulfóxido de albendazol para evitar algún tipo de sobredosis con este medicamento, ¿no? La extirpación quirúrgica completa de las lesiones, si hablamos de una periquistectomía, en teoría debería producir una disminución rápida de los anticuerpos luego del manejo quirúrgico, ¿no? En realidad, si es que nosotros estamos sacando el quiste por completo, debería haber una desaparición completa, pero en realidad lo que se evidencia la realidad es que los anticuerpos llegan incluso a ser presentes hasta los 2 o 3 meses, ¿no? Entonces,
si nosotros hemos sometido a un paciente a una cirugía conservadora, tenemos que tener más cuidado aún porque el riesgo, como había mencionado anteriormente, de una recidiva es mayor. Entonces, el control debe ser más cauteloso y, bueno, depende mucho de la experiencia del cirujano, ¿no? De los controles. Lo ideal, como mencioné, es hasta un año, pero este se puede extender hasta los 3 años. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.